Queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer, con temas, bueno, de todo tipo, pero el día de hoy estoy segura que te va a interesar muchísimo. Vamos a platicar de cómo proteger a nuestros hijos de los peligros en Internet. Y para ello nos acompaña Melba Sangri, a la que les voy a platicar un poco más sobre ella. Melba es coach ejecutivo y conferencista internacional. Tiene más de 10 años dedicada al empoderamiento de empresas y personas que desean aumentar su poder de influencia, lo que la llevó a recibir un doctorado honoris causa por su excelencia, liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Melba es presidenta y fundadora de Mamá Digital, institución dedicada a empoderar a las mujeres a través del uso responsable de la tecnología digital y a cuidar y proteger a los niños de los peligros del Internet. Además, es autora del libro Soy Mamá Digital y coautora de la Guía de Derechos y Responsabilidades de la Infancia en la Era Digital. Melba, bienvenida aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. No, bueno, pues yo soy la agradecida, de verdad, es un gusto, es un honor estar contigo, Lucía, y sobre todo para mí en una plataforma de retos femeninos que amo todo lo que han hecho a lo largo de tantos años, me siento cómoda, me siento inclusive pues como en mi casa, entonces pues para mí al contrario, un verdadero gusto y un verdadero honor estar contigo en esta tarde. Sí, yo sé que eres una gran amiga y colaboradora en Retos Femeninos. Y bueno, este tema, ¿verdad? Créeme que sí, yo sé que muchas de las que nos están escuchando somos mamás. Es algo que nos preocupa. El Internet ya está, tampoco vamos Sí. a satanizarnos. Es una herramienta maravillosa, pero también, ¿no? Tiene muchísimos riesgos, muchos peligros, vamos a llamarlo así, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños y adolescentes. Entonces, si nos empiezas a poner un poco en contexto, tú que te has metido a este tema, que eres toda una experta. Gracias. Pues mira, Ujú. primero quiero reconocerte por llevar este tema, que es un tema muy abarcado, muy hablado, que a lo largo de estos 11 años que tengo de estar en Mamá Digital, justamente hablándole a las mamás, no solamente del empoderamiento de nosotros como mujeres a través de los beneficios de la tecnología, pero también por otro lado, hablándole a las madres de cómo cuidar y proteger a nuestros hijos de los peligros del Internet. Ujú. Y por ahí es justamente donde está la conocer cómo vamos a protegerlos de lo que es este famoso tema del cyberbullying, del ciberacoso, no importa el nombre, lo Ujú. importante es esto, de verdad que aplaudo, Lucía, que una vez más y a lo largo de los años sigamos con el tema por la importancia que tiene, porque ha crecido muchísimo. Primero, si a mí me dicen, ¿cómo describirías tú el cyberbullying? Muy sencillo, yo digo que es como la ley de los más fuertes en contra de los inocentes o del silencio de los inocentes, porque aquí quiero a lo largo de este tiempo ir desglosando un poco cómo es el cyberbullying, quién es la víctima y quién es el agresor, un poco de sus características. Bueno, si pudiéramos, yo lo defino así, ¿no? Como la ley del más fuerte en contra de los inocentes o el silencio de los inocentes. Pero si nos vamos a una definición, el uso es el acoso hacia iguales. Esto es importante saber que el cyberbullying ocurre cuando dos iguales, ¿qué se llaman iguales? Dos estudiantes de primaria, dos estudiantes de secundaria, o sea, niños más o menos de la misma edad, adolescentes, o sea, un adulto en realidad tiene otro nombre cuando es una agresión cibernética a un menor, tendrá otro nombre, pero el ciberbullying ocurre con dos iguales, esa es una de las características. Otra de las características que es una agresión a otra persona, a un igual, cuando hay testigos. Si no hay testigos es como verdaderamente no, el daño no es tan grave. Entonces, ya aquí van dos cosas importantes. Ahora, otra cosa que quiero que sepan es que el bullying o el acoso es lo que hemos de los años que tú y yo vivimos, Lucía, en los patios escolares, Claro. cuando no había internet y no habían medios digitales.
Ahora es ciberbullying o ciberacoso porque lo que se utiliza para la agresión son los dispositivos móviles, o sea, el internet, las redes sociales y cualquier comunicación digital que se pueda utilizar. Claro, Eso porque lo perdona hace. sí, pero sabes que tú lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, el acoso Uh-huh. escolar, como lo vemos, a veces ni siquiera lo ven, ¿no? Lo hacen hasta escondidas de los maestros, de los otros estudiantes, pero se me hace muy importante lo que tú estás diciendo. O sea, tiene que haber testigos. El problema, Sí, Melba, es que aquí los testigos son miles y miles de personas, porque el momento en que tú lo subes a un celular, pues en ese momento sí. ya no, ya pierdes el control de quién va a ver esa información. Ahí está lo que quiero decir, que es gravísimo. Cuando tú y yo íbamos a la escuela, o sea, no es como que, ay, es actual, el acoso es actual, no, esto ha existido siempre. En el patio escolar, cuando tú y yo estudiábamos, había dos iguales agrediendo a alguien, o sea, alguien agrediendo a alguien, y estábamos de testigos. El niño o la niña salía corriendo a casa, lloraba, pero llegaba a casa y hasta ahí ya estaba seguro, protegido, resguardado. Ahora que hablamos del ciberbullying, que es lo que les decía, que utilice estos medios digitales, el punto que yo siempre he insistido y que lo hace muy grave es que el agresor no puede ver la reacción de su víctima. Cuando era en el patio escolar, Lucía, el agresor veía que la niña se ponía roja, lloraba, o se hacía pipí, el niño, la niña, de que se sentía ridiculizado, y detenía la agresión porque, oye, veías que, no, a veces eso lo detenía. El problema con el uso de las redes sociales y los medios digitales para agredir al otro es que el agresor no está viendo el daño que está provocando. Y ya no es nada más los que están en el patio de la escuela. Estamos hablando que estamos en un mundo donde más del 60% de la población está en internet casi 18 horas al día. Entonces la agresión, Lucía, se vuelve muy profunda. La Y agresión se permanente, vuelve muy ahí queda, dolorosa. queda de por vida, o sea, es permanente, ya no la Queda puedes quitar. de por vida, o sea, la víctima es en realidad sometida a una gran cantidad de mensajes, porque antes pues habían tres ahí que eran los testigos, pero ahora no es así. Ahora no es así porque ahora está un mensaje que te están burlando, por ejemplo, en alguna de las redes sociales y no es uno ni dos el que está ahí, sino están muchos y miles y miles y miles haciendo burla a lo mismo. Eso lo hace muy grave, Lucía. Lo Claro. hace profundamente grave, altera el estado anímico de las personas, de los niños, de los adolescentes, entran en estado de depresión, dejan de comer, dejan de dormir bien y obviamente hay casos documentados, Lucía, que ha llevado a que muchos adolescentes se quiten la vida. Solo porque hubo alguien, ¿no?, que agredió a alguien a través del uso de las nuevas tecnologías. Por eso tan importante la presencia de los padres al momento de que los niños empiezan a utilizar las nuevas tecnologías, porque esto es algo que desde casa se llevan estos valores, esta forma de respetar, esta forma de que los niños hoy ya no sean los que le dan el like o se burlan, sino los que detienen, ¿no? Hemos hecho muchas campañas a lo largo de esto, de los años y hemos hecho campañas de hashtag deténlo, bórralo, no sigas, para que los niños tengan esta conciencia. Y hoy les hablamos a los papás, les hablamos a las mamás diciéndoles, en casa nuestros hijos podrían aprender a detener la agresión, a que ellos no sean los que están generando, o las víctimas o los bullers, el bullying que se le llama a las personas que agreden. Esto, bueno, pues es muy importante. Claro. Y sabes qué, Melba, yo también veo que al ser, ahorita que te estoy escuchando, se vuelve un ataque anónimo, ¿no? Estoy comparando el patio de la casa, de la escuela que tú dices, ahí están viendo, tú ves al agresor, pero aquí pues nadie te ve, entonces sí considero que cuando es anónimo,
pues vamos a llamarlo, te avientas mucho más, se avientan mucho más, o sea, se atreven a hacer cosas que no harías personalmente. Y también otro ingrediente que en las redes sociales puedes modificar. Yo he sabido de jóvenes pues, que mandan una fotografía y la pueden editar, la pueden exagerar, o sea, ni siquiera es la verdad lo que están mandando muchas veces, sino es una verdad Esto alterada. que acabas de decir es muy importante. Eh, Casi la mayoría de estos ciberacosos tienen esta característica que acabas de mencionar, que hay anonimato respecto al agresor, y eso lo hace todavía más malicioso, ¿sabes? Y quiero que sepan los padres de familia, las mujeres, las mamás que nos están escuchando, las abuelas, las tías, el rol que tengas delante de estos chicos, que sepan que la mayoría, esto es investigaciones que se han hecho, estas personas que agreden de manera violenta, constante a estos más pequeños, a las víctimas, a los más débiles, muchas veces son chicos y chicas que han sido violentados en casa físicamente, agredidos, rechazados. Son estos típicos que a veces el papá o la mamá los abandonan o los golpean físicamente, y entonces esto los convierte de una víctima a un victimario, utilizando ya no la agresión física, sino ahora utiliza la agresión digital en contra de otros, que es todavía, como te digo, muchísimo más dañino, y obviamente pues el riesgo que corre la víctima es pues mayor. Claro. Eligen a personas también más débiles, que ya han sido agredidos anteriormente, y se les hace muy fácil volver a utilizar a la misma víctima. Así que bueno, eso, como bien lo dices, lo hace todavía Vale. peor. Ahora, Melba, ¿qué hacemos nosotros como mamás, quien te está ahorita escuchando, para proteger, pero también para, pues, no, ahora sí que de darle libertad y no estar encima de tus hijos también, porque es otra cosa, ¿no? Hay mamás que invaden la privacidad de sus hijos, de sus adolescentes, pero sin embargo tenemos que protegerlos, ¿no? Sí. ¿Qué consejos nos das? Mira, eh, creo que el primer consejo es que nos demos cuenta que es un tema que existe, porque a veces ignoramos, o sea, ignoramos y pensamos que esto no es real. Yo te voy a decir, cuando estabas leyendo mi semblanza, yo para mis adentros decía, lo más importante es que soy madre de 4 hijos, ahora soy abuela de una encantadora Carlota de 10 meses, pero hoy día que mis hijas tienen, una tiene 27 años, o sea, tiene 30 y pico, y la de 27 años hace apenas unos días, Lucía, me platicaba, escuchen esto, mujeres, yo me considero que he sido una mamá, eso es lo que yo digo, presente, que he tratado de estar con ellos, que les escucho, y sin embargo, me dice mi hija que ella fue en la escuela agredida y en redes sociales mucho, y que eso le provocó muchos daños emocionales que hoy día a su edad obviamente por ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pensemos que en nuestra casa no va a pasar. O sea, eso es como el primer consejo, que no creas que estás a salvo, que tengas diálogos, que abras puentes y vínculos de confianza con nuestros hijos. Hemos dicho y hemos comprobado a lo largo de los años, Lucía, que cuando nuestros hogares se vuelven espacios de contención y de escucha, donde hay conversaciones y confianza, se minimiza el que una persona, o sea, no se va a minimizar que alguien, un acosador, elija a tu hija o a tu hijo. Lo que sí va a ser menor es que te lo puedan decir y lo puedas detener. Yo les voy a dar algunos consejos de cómo detenerlo, a lo mejor de cómo identificarlo, de cuáles son los tipos de ciberacoso que existen actualmente. Pero esto, el primer consejo es, no creas que te vas a salvar solo porque sí. O sea, 1 de cada 3, hay diferentes estudios, pero 1 de cada 3 estudiantes en el mundo
está ahorita en un momento de ciberacoso o ha tenido ciberacoso a lo largo de sus años. Uno de cada Uno de tres. cada tres, es altísimo. Entonces, piensa que puede ser que tu hijo, que tu sobrino, que tu nieta, que tu puede estar en esa situación. Entonces, tener diálogos, abrir puentes de confianza, es tener una escucha activa, y a eso es hacer preguntas abiertas, y cómo te sientes y cómo son. Sobre todo, si tú empiezas a observar algunas características que pueden llegar a tener. Antes decíamos, una de las características es que los niños ya no quieren ir a la escuela, pero desde que se volvió la escuela, pues ahora en ambientes híbridos, y antes pues nada más estaban de manera digital, pues obviamente ya como que esa característica no la ves mucho, pero comen diferente, pierden el apetito, están durmiendo mal, ya no quieren socializar mucho. O sea, hay muchas características, pero sobre todo el estado anímico es lo que más debemos de estar pues presentes, Observando mucho. observar, dejar de ser superficiales, de verdad cuestionar. Yo siempre digo que un buen diálogo soluciona muchas cosas. No preguntas, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿y cómo te sientes? Bien. Oye, ¿qué es bien? O sea, haz preguntas más profundas. Bueno, esa sería la primera, que no creas que no te va a pasar. La segunda, Lucía, es crear ambientes de contención y de escucha en casa, generando conversaciones y abriendo la posibilidad a la confianza. Otra que es muy importante es que confiemos, o sea, que le creas a tu hijo, que le creas a tu hija, que verdaderamente le creas y que la apoyes y que lo apoyes, como denunciando. La mayoría de las escuelas tienen ya protocolos de contención para lo que son el ciberacoso. Entonces, denunciarlo sería lo mejor. ¿Por qué es tan peligroso no hacerlo? Primero, el ciberacoso, dentro de sus características, es que tiene prolongación en el tiempo. No es un acto como antes en la escuela, que lo tiraban y lo pateaban y jajaja y se reían. No, ahora son cosas que existen en el ciberespacio y se quedan ahí colgadas y una y otra vez están residiendo. Entonces hay que pensar que hay una prolongación en el tiempo. O sea, el conflicto o la situación suelen durar a veces meses. La otra cosa que también es que es como discreto el acto del acoso, del ciberacoso. O sea, no se dan cuenta los padres, no se dan cuenta los maestros, es como muy discreto. Por eso es importante que aprendamos a observar y a hacer preguntas. Otra cosa es que hay un estado emocional tal en la víctima que baja las calificaciones, que te digo, como pierden el apetito, que ya no quieren tener las mismas amistades, que no están durmiendo bien, que están muy emocionales o muy agresivos, o ese tipo de conductas que cambian sus comportamientos también es otro foco rojo. Hay mucha persistencia en lo mismo, y es otra de lo que lo hace muy grave. O sea, repetidamente, como te decía, es prolongado, pero es repetido. Y si eligen a una víctima que no toma acción, entonces la van a estar eligiendo continuamente, y eso pues nos lo han dicho mucho los estudios. Otra de las cosas entonces es denunciar. En México hay el 088 donde tú puedes denunciar, hay mucho ayuda a todas las víctimas, y no hay que callar, Lucía, porque hay un porcentaje. Decían que el 25% de las veces que hablan para denunciar, solamente el 25%, del 100% que hablan, solamente el 25% verdaderamente le terminan dando seguimiento. Y entonces, si nosotros no ponemos el ejemplo de denunciar para detener a estos acosadores, pues se va a seguir fomentando y va a seguir creciendo. Y la otra es, una recomendación buenísima, es
para poder denunciar y que todos podamos detener este gran mal, que saquemos copia, que no borren los mensajes, que conserven todas las copias porque se va a utilizar en la escuela o donde tú estás denunciando en la policía cibernética, que tengas la evidencia de todo, documentos, que lo guardes. Y la otra es decirle a nuestros hijos, es que hay que detener esto y hay que bloquear. Los más pequeños pues tienen mucho miedo de bloquear porque hay muchas amenazas, entonces si tú me bloqueas o le dices a alguien va a ser peor y le voy a decir, hay que darles seguridad, acompañarlos, creerles, bloquear, guardar toda la evidencia y algo que nosotros siempre decimos es no hay que callar, hay que denunciar para poder detener obviamente las agresiones. Ahora, ¿sabes qué, Melba? Ahorita, por ejemplo, supe de un caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ciberbullying sabes perfectamente quién es? O sea, tu hijo, estoy hablando, en este caso era un niño de 8 o 9 años, que sabía perfectamente un ciberbullying que le estaban haciendo por parte de su escuela. Claro, los papás se dan cuenta y en ese momento llegan a la escuela, denuncian, lo abren y fue peor para este niño, porque entonces se voltearon más con él, ¿no? Entonces yo no sé ahí cómo manejarlo cuando sabes perfectamente quiénes son los agresores. Es más, tuvieron que acabarlo, terminaron cambiándolo de escuela, De porque ya escuela. en esa escuela ya no podía, ¿no? Era tal pues el acoso que tenía, pero él tuvo mucho valor y dijo, ok, adelante, vamos a denunciar, y fue contraproducente, pero al mismo tiempo, bueno, no se dejó pasar, ¿no? Que eso es lo que es importante. Sí, esto, bueno, desgraciadamente, Lucía, se da mucho porque tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Pero por eso siempre les decimos que tienen que tener la evidencia. Si vas a denunciar, lo vas a hacer bien. Y si vas a acompañar a tu hijo y lo vas a proteger, le vas a creer. Bueno, lo que nosotros decimos es, obviamente, si es en la escuela, ir a la escuela con la evidencia, con toda la evidencia, acompañar al hijo y en todo, que las escuelas tienen diferentes protocolos y hay escuelas que dicen, nosotros vamos a hablar con la contraparte, o sea, con los padres del chico para que se detenga, y tiene mucho que ver con que el niño le hayamos dado mucha seguridad en casa, de que se sienta realmente protegido por el papá, protegido por la mamá y que entonces él pueda salir y enfrentarse. Y yo creo que es de mucha ayuda cuando nosotros logramos darle esa seguridad, porque en la vida, Lucía, tú y yo lo sabes, en el patio escolar o en las redes sociales, cuando tienes... donde hay, o sea, qué bueno que dijiste de 8 años, porque justamente de los 8 a los 14 años es donde hay más actos o más agresores o más bully. Bully es la persona que hace la agresión de entre los 8 y los 14 años. Y si nosotros le damos esta seguridad a nuestros hijos, va a ser algo que lo van a llevar en muchas otras ocasiones en su vida. Ahorita de los 8 a los 14 años pueden ser agredidos en redes sociales, pero más adelante vas a tener otro tipo de agresiones y otro tipo de agresores. Entonces, si desde ahora los ayudamos a forjarlos, creyéndoles, diciéndole, tú te mereces el respeto y por eso te vamos a acompañar a que te respeten y está. Y si yo sí soy de la idea, y si lo tienen que cambiar de escuela, lo tienen que cambiar de escuela. Ahora, ¿qué pasa, Melba? También es algo que luego los papás nos cegamos, ¿eh? ¿Qué pasa si tu hijo es el bully? Si tu hijo es el que está agrediendo, porque eso a veces los papás, no, digo, mi hijo a nadie lo agrede, pero él es agresor, ¿no? Sí. Es el típico ejemplo que le manda a hablar a la mamá, oiga señora, queremos hablar con usted porque su hijo está involucrado en una situación de ciberbullying. Y llega la mamá así toda, mi hijo ya lo sabía yo, puede ser que, pobre de mi hijo. No señora, su hijo es el agresor, ¿no? O sea, Claro. siempre estamos creyendo, no pensando, pues la realidad ahí está, no, es que estos son los valores que debemos de dar en casa. Nosotros siempre decimos que las mamás, las mujeres, Lucía, somos la fuente de la educación y de los valores en cada hogar. Y cuando las mamás cambiemos, cambiará el mundo, porque obviamente nosotros desayunamos, comemos, cenamos, gestamos, amamantamos, parimos a esos agresores que están allá afuera. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo?
Pues este es un acto de conciencia, de despertar todos y de decir, a ver, en esta casa desde muy pequeños y ahora más, porque antes a determinadas edades empezabas a entrar en internet y no todos tenían la posibilidad. Hoy todo mundo está en internet, ya no hay el ciberespacio y lo presencial y lo virtual, no, ya es una sola cosa. Entonces hoy día tenemos que empezar, así como antes existía el manual de Carreño, lo hemos dicho, el civismo digital o la cultura digital o como le queramos llamar, es importantísimo que las mamás aprendamos a detener esto en casa. Pero Lucía, tú lo sabes, me ha tocado hogares, personas, y no diré nombres, donde en casa es un ambiente tan hostil, donde el niño llega y ¿dónde está? ¿Cómo va tu amiguito el cuatro ojos? Oye, y el gordito ¿cómo se llama? El que trajiste el otro día, el morenito gordito. ¿Cómo? O sea, lo están escuchando, Lucía, ¿cómo no lo van a hacer? O si en casa el hijo está conmigo y tú dices, yo soy una mamá extraordinaria, ¿no? No trabajo y estoy con él 24/7, sí, pero el niño está comiendo con la vista perdida al plato de cereal y tú no sueltas el teléfono. Eso es una agresión, eso es violencia que le estás dando a tu hijo. Y entonces el niño, ¿cómo se va a desquitar de otros? Pues haciendo lo mismo que tú le haces, tú lo estás ignorando, lo estás agrediendo, pues él va a agredir a otros. Las personas somos como Hoy Express y tenemos que fugar, tenemos que dejar escapar nuestras cómo nos sentimos por dentro. Entonces, mamás, yo te diría, Lucía, revolucionemos como mamás, cambiando, siendo más presentes. Esto verdaderamente es una adicción total. O sea, ¿sabes cuánto daño han hecho a muchos jóvenes y niños solamente porque yo necesito mi shot de dopamina? Y mi shot de dopamina es un like. Y si yo tengo que grabarle a alguien que estoy agrediendo a alguien, lo grabo y lo subo y tengo like y like y like, yo estoy sintiendo el reconocimiento, la dopamina, mi adicción a la dopamina, los likes, tomando como materia o mi producto es hacerle burla a alguien. O sea, ¿cómo? Claro, y los papás no nos damos cuenta, te digo, estamos ocupadísimas en todo, o sea, estoy ocupada estando ocupada. Y los hijos, y a la hora de la comida, nuestro diálogo es criticamos que si el presidente, y estamos solamente soltando cosas negativas, pues claro, y no nos volvemos, no hay diálogo en la comida, o sea, comes y cómo te va bien, pero hay que ir a más, hay que escuchar, y oye, ¿cómo se comportan? Y hablan de este tema, y te has sentido tú así, oye, que se metan a la habitación y que le pregunten, oye, ¿a ti te han agredido? O si estoy viendo el tipo de fotos que está publicando mi hija de 12 años, que ya están publicando fotos así, ya sabes, todas las... Y yo no he tenido un diálogo con ella, oye, ¿qué te gusta cuando eso? ¿Y cómo está? Y ese tipo de diálogos, las mujeres necesitamos ser escuchadas y escuchar, porque si no esto se va a seguir haciendo a más y a más. Y la solución en realidad no está en los protocolos de la escuela, está en casa, porque las mujeres somos la fuente de la educación y de los valores en cada hogar. Y desayunamos, comemos y cenamos o con la víctima o con el victimario. Claro, claro. Hijo, ahora sí que me dejaste pensando muchísimo. Bueno, para empezar, se nos ha ido el tiempo que tenemos que seguir platicando de esto, pero ¿sabes qué me encantó tu planteamiento? No, o sea, el proteger a nuestros hijos, lo que tú estás diciendo, no es irte al protocolo de la escuela, no es ver virus que no entren a la computadora, no es tener la computadora enfrente. No. Lo que tú nos estás diciendo es la parte presencial de nosotras como mamás. Y eso me encanta, la comunicación, la contención, el apapacho, el estar cerca de ellos y sobre todo, ¿no? En esta edad, ¿no? Que dices de los 8 a los 14, si tú les das esa contención, pues van a crecer, ¿no? Como personas mucho más seguras. ¿Qué mensaje final te gustaría enviarle a todas estas mujeres? Sé que también hay hombres, pero la mayoría somos mujeres, mamás, porque me encantó tu planteamiento. Nada más que irte a cosas concretas, creo que viene de nosotras, ¿no? De aquí hacia afuera. Y también pues mira, dónde te podemos encontrar, también que nos digas dónde te podemos encontrar. Sí. Si quieres saber qué es el ciberbullying,
tú te vas a Google y pones ¿qué es el ciberbullying? Y te va a dar muchas definiciones. Digo, yo tengo una presentación preciosa donde dice tipos de bullying, y ahí está todo. Pero si tú verdaderamente lo quieres saber para hacer una diferencia, primeramente en tu familia y después que eso se pueda replicar, pues obviamente es un cambio de nosotras. Yo siempre digo que cuando las mamás cambiemos, cambiará el mundo, porque somos quienes tenemos en la mano como barro a los futuros y futuras líderes o delincuentes del mundo. Entonces, si cuidas a tus hijos en la vida real, cuídalos también en la vida virtual. Y eso fomentando valores, fomentando obviamente el respeto de unos a otros. Esto es de verdad increíble. El uso responsable de las nuevas tecnologías se queda corto, porque ahora en realidad es un solo ambiente, no hay virtual y presencial, es un todo. Entonces, si amas a tus hijos, cuídalos educándolos, que yo haré lo mismo. Yo no lo digo porque yo lo hice, yo lo digo porque me he dado grandes sorpresas de que no estuve presente, aunque pensé que sí. Entonces, pues unámonos todas, no solamente con el conocimiento de qué es y qué significa, sino en darles amor, que no hay otra cosa que el amor, obviamente, y el respeto al resto de la humanidad, de la gente con las que estamos rodeando, y que ellos detengan la agresión. Qué increíble sería que se distinguieran tus hijos, porque son aquellos que dicen, no te burles de él, o sea, que detienen la agresión. Eso sería encantador. Si hay más niños deteniendo la agresión, va a haber menos niños agredidos. Y bueno, estamos en Mamá Digital. Mamá Digital es una causa social de alto impacto. Nos encuentran en mamadigital.mx, en internet, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos varios videos donde hemos hablado de ciberbullying, más explicado en términos técnicos o conceptuales, pero bueno, aquí la verdad y la neta es que las mujeres podemos hacer la diferencia. Y yo soy Melba Sangri y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melba, y nos dejas, de veras, créeme, me encantó porque tu planteamiento es claro, ¿sí? No es teórico, sino viene de aquí adentro. Y nos dejas una gran tarea. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a cada una de las que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí en Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí la próxima semana en Retos Femeninos. Hasta pronto.